Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Cristo Jesús no yace en una tumba. El líder de la religión cristiana ha resucitado. Aleluya. Cristo Jesús está vivo y está entre nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 1 al 18. Jesucristo ha resucitado. Él lo dijo, hermanas y hermanos, ¿verdad que sí? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, le daré vida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si bien es cierto que Jesús es hombre, su naturaleza humana, completa y totalmente hombre como tú y como yo, es decir, un ser humano, Jesús es completa y totalmente Dios, bendito sea Dios. Y nos regocijamos porque si Jesús resucitó, hay esperanza para nosotros. San Pablo decía, si no creyéramos en la resurrección de Jesucristo, en vano sería nuestra fe. Pero Jesús vive porque Jesús es Dios y Jesús vive en ti y en mí. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, cargado de bendiciones, así que yo espero que este sea como que un principio en que nos podamos dejar en las manos del Señor resucitado para que nos resucite, nos levante a nosotros también a una vida mucho más íntima y cercana a Él, que es fuente de vida y salvación eterna. Hermano, hermana, en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias Señor, gracias Padre, porque en Cristo tenemos victoria. No temas, dice el Señor Jesús, no temas hermano, no temas hermana, no importa cuán difícil sea la situación por la cual estás pasando en este momento, no temas. Jesucristo ha resucitado, Jesús ha vencido y en Cristo Jesús tienes la certeza de vencer tú también. No temas, dice el Señor, yo he vencido al mundo para ti. Yo te amo, hijo mío, yo te amo, hija mía. Y lo di todo, di mi vida por ti. Fui una cruz por ti. Me dejé escupir por amor a ti, me dejé coronar de unas espinas horribles por amor a ti, me dejé flagelar por amor a ti. Morí por amor a ti. Pero también he resucitado, dice el Señor, para que ya tú no sigas viviendo vencido, derrotado, sin esperanza. Te quiero levantar, hijo mío, te quiero levantar, hija mía. En este tiempo de resurrección, darte vida nueva, para que no sigas ya sin esperanza, para que ya no sigas adherido a tu dolor, a tu vacío, a tu soledad, sí, a tu pecado, pero para que puedas comenzar una vida nueva, la vida que yo te quiero dar, dice el Señor, porque te amo con amor eterno y te tengo grabado en la palma de mi mano. Y te quiero llevar lo profundo de mi corazón para que seas uno conmigo para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, por el regalo de la resurrección de Jesús. Gracias, Padre, porque si bien es cierto que Jesucristo ha resucitado, en Cristo Jesús, nosotros, los cristianos y el mundo entero, mi Dios, tiene esperanza. Esperanza, Señor, de salir de nuestras tumbas, cualesquiera que sean. De salir, Señor, de nuestra situación aplastante, doliente, cualquiera que esa sea. Y de la mano de Cristo, mi Dios, levantarnos. Experimentar, Señor, el amor sanador que solamente Él es capaz de darnos para comenzar una vida nueva en este preciso día, en este preciso instante en que celebramos durante todo este tiempo la resurrección de nuestro Señor. Obra el milagro, Señor, en este hijo tuyo. Levántalo, Señor, de sus caídas. Sana su corazón roto, Señor. Sana su actitud de derrota y dale, Señor, la certeza de que hay un Dios que le ama, de que hay un Dios que dio su vida por él, de que hay un Dios que es el único verdadero, que eres tú, Señor, que nunca lo vas a abandonar y especialmente en este momento difícil para Él, estás tú aguantándolo, Señor, acogiéndolo, Señor, agarrándolo, Señor, en tus brazos poderosos
y amándole, Señor, para que Él, sintiendo tu amor profundamente en su corazón, pueda dejar de buscar en el mundo, Señor, la felicidad que solamente en ti se encuentra. Bendice a esta hija tuya, Señor. Anímala, Señor. Hazle comprender que todo un Dios dio su vida por ella, que todo un Dios se dejó clavar en una cruz por amor a ella, que todo un Dios que eres tú, Señor, la amas a tal extremo que lo diste todo, hasta la última gota de tu sangre, para levantarla, como tú te has levantado a ti mismo, Señor, para sanarla, Señor, y para darle la vida nueva que tú nos has prometido, Jesús. Bendice, mi Dios, a tus hijos abundantemente en este tiempo glorioso de vida nueva, de esperanza y, sí, mi Dios, de victoria. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Qué gozo, hermanos. Jesucristo ha resucitado y en Cristo Jesús lo imposible se hace posible, lo increíble se hace creíble, y de la mano de Cristo un día contemplaremos la gloria de Dios como Él nos ha prometido. Damos gracias a Dios por Emma Gómez de Honduras, que pide por la familia Guerra Gómez, quien ven juntos pues el programa este. Que Dios nos bendiga y muchos saludos para todos ustedes, muchas bendiciones. Claudia de Mar de Plata, Argentina, da gracias porque siempre contesta sus preguntas. Qué bueno, porque cuando uno contesta una pregunta, hay muchas personas que se pueden beneficiar de esa respuesta, ¿verdad que sí? Muy agradecido. Suyapa de Honduras pide por la salud de su hermana, que el Señor bendiga a tu hermanita y te bendiga a ti y a toda tu familia también. Julio César Ferrari de Uruguay, que tiene 70 años, benditos a Dios, le da las gracias por el programa, por compartir la palabra de Dios que enriquece su vida. Que Dios te bendiga, mi hijo, y que a través de tu persona, recibiendo palabra de Dios, puedas ser pues un instrumento en las manos de Dios para llevar esa palabra a muchas personas más. Leticia Limón pide oración por su niña Mónica, un angelito que Dios le mandó hace 19 años con síndrome de Down. Se ha vuelto muy agresiva debido a la disciplina de las escuelas, pero le falta poco para graduarse. Así que al nombre del Señor Jesús, que pueda graduarse y que pueda ser una mujer de bien. María Roxana Velázquez Coronado de Santa Cruz, Bolivia, dice que lleva años escuchándome, benditos a Dios, y que la llena de mucha paz cuando ora en el programa. La hace sentir muy cerca de Jesús. Gracias de todo corazón, y anima para que sigamos adelante fiel en este ministerio. Muchísimas gracias. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y María Peña, New Jersey, pide por ella, quien padece de depresión, ansiedad y de muchos problemas de salud. Que el Señor te bendiga abundancia y que en este tiempo de resurrección experimentes el gozo que por amor Jesús te quiere dar. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor, que el Señor supla sus necesidades en abundancia hoy y siempre. Amén. Ese día tiene que haber sido un día especial, hermanos. Aquella madrugada, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante, María Magdalena se levanta. María Magdalena había sido la mujer a quien Jesús, según la Biblia, le había sacado 7 demonios. El número 7 en la Biblia significa montón, montón, un sinnúmero de demonios. Y aquella mujer estaba agradecida a Jesús. Pero una cosa interesante, María Magdalena iba con el propósito, ¿saben cuál? De ungir el cuerpo muerto de Jesús. María Magdalena había seguido de cerca a Jesús, como Pedro y Juan, aunque Pedro y Juan mucho más de cerca, porque fueron de los primeros apóstoles de Jesús, los más cercanos colaboradores, pero habían escuchado las maravillas de ese predicador, hablando no solamente la palabra de Dios, pero él mismo manifestándose a sí mismo al mundo que le rodeaba, porque Él es la palabra de Dios. Él es el Verbo hecho carne, Jesucristo, el más fabuloso de los predicadores de todas las épocas, Jesús. Y habían escuchado el mensaje maravilloso que una y otra vez Jesús daba. Habían visto los milagros que brotaban de sus manos, no para manifestar que era Dios,
Pero porque Él era Dios, porque Él es Dios, Él hacía milagros, Él hace milagros, porque Dios es el Dios del poder, el Dios de la victoria. Y sin embargo, María Magdalena iba al sepulcro, me imagino yo cabizbaja, con el corazón hecho tiritas, a ungir el cuerpo supuestamente muerto de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto obras portentosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en las vidas de otras personas? Y sin embargo tenemos esa actitud de María Magdalena, como que sentimos por dentro que Dios está muerto, ¿verdad que sí? Como que nos sentimos muy distantes a Dios y nos preguntamos, ¿hasta cuándo voy a seguir en esta situación? He buscado a Dios, me he acercado a Dios, he escuchado su palabra y sin embargo sigo con un corazón frío, sigo con un corazón que realmente no siente el fuego de Dios. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? El que persevera alcanza. Bendito sea Dios. Y dice Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, que si perseveras hasta el final, aunque te cueste lo que te cueste, si perseveras en tu búsqueda de Jesús, tú te vas a salvar. Tú te vas a salvar. Vas a ver la gloria de Dios. María Magdalena va al sepulcro y de pronto ve que aquella tremenda roca que la habían usado para cerrar el sepulcro, para que nadie se robara el cuerpo de Jesús, había sido removida, ya no estaba ahí. ¿Y qué hace María Magdalena? Va corriendo donde los discípulos del Señor, va corriendo donde Pedro, para decirle que se han robado el cuerpo del Señor. Todavía María Magdalena no creía. Y nos dice la Santa Biblia que tanto Pedro como Juan salen corriendo hacia el sepulcro. Y claro, llega primero Juan, porque es el más joven, el que más fuerza tiene, el que más energía tiene. Pedro, pobrecito, se queda atrás, pero finalmente llega. Pero Juan no entra al sepulcro, entra primero Pedro, porque en dignidad, de acuerdo a la autoridad que Dios le ha dado a Pedro, él tiene más importancia que Juan. Juan respeta eso y se queda al lado. Y dice la palabra de Dios, entra entonces Pedro y ve que los lienzos están caídos. Y entonces dice también que el sudario con que le habían cubierto la cabeza no había caído con los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Esto es tremendo, porque cuando un dignatario, cuando un rey, cuando una persona muy importante asistía a un banquete y ese rey o ese dignatario, esa persona importante, doblaba su servilleta y se levantaba y salía, quería decir que iba a regresar, que iba a venir de nuevo. Cuando él dejaba tirar la servilleta o la toalla frente a su puesto y se levantaba, quiere decir que ya no regresaba. Pero Jesús deja el lienzo bien dobladito para dejarles saber a aquellos que no creían en su resurrección que Él iba a venir una vez más. Y dice la palabra de Dios entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, el que había llegado primero, vio y creyó. ¿Y qué fue lo que vio? Precisamente el lienzo doblado. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo no está muerto. Jesucristo está con nosotros y Jesús viene en su segunda venida, pero Jesús viene en cada santo sacramento. Jesús viene cada vez que tú lo recibes en la Santa Comunión. Jesús viene a ti para llenarte de Él, para que puedas seguir tu jornada, no hacia el sepulcro, sino que hacia la gloria, a la vida eterna, a esa vida sin términos que el mismo Jesús te ha prometido, que es el cielo que tiene preparado para ti y para mí, a través de su pasión, su muerte y sí, su resurrección. Así que en este día yo te digo, sigue perseverando, sigue buscando al Señor y vas a ver un día la gloria de Dios en tu vida y el Señor te va a usar con poder cada vez más a través de tu perseverancia y de tu búsqueda de ese que está contigo y vas a poder ayudar a mucha gente a también decir un día, Cristo ha resucitado, Cristo vive en mí y soy criatura nueva para gloria de Dios.
Hermanas y hermanos, tenemos un número nuevo de televisión que me encantaría que ustedes apunten, porque ese es el número que necesitamos que ustedes usen para llamarnos con sus preguntas, sus comentarios, o pues tal vez con cualquier información que quieran darnos. El teléfono nuevo para español, televisión español nada más, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero no se vayan, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanas, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea Cristo Jesús resucitado. Porque en Cristo Jesús no solamente tenemos la certeza de que Él es Dios, pero la certeza de que vamos a resucitar, comenzar una vida nueva junto a Él, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Gloria a Dios. Tenemos a Marco, vía telefónica desde Virginia. Marco, ¿me escuchas? Hola, Marco, Dios te bendice. Bienvenido. ¿Cómo estás? bien, muy bien, gracias. Amén. Adelante, Marco, con tu pregunta, por favor. Padre, quiero saber qué significa para nosotros los católicos, la estrella. ¿La estrella de David? La La estrella. estrella de Belén. ¿Cuál de las estrellas? Ajá, estrella así, de así, ¿De 12 de puntos? cinco picos, esa. Esa es la estrella de Belén. Muchísimas gracias, Sí. Marco, que Dios te bendiga. Sí, escucha la respuesta. Pues es la estrella de Belén, es decir, la estrella de 5 puntos. Tenemos 2 estrellas que son importantes para nuestra fe. Una es la estrella de 5 puntos, que es la estrella que ven los magos de Oriente cuando se dan cuenta que ha nacido el rey de los judíos y se preparan para ir a adorarlo. Como ellos eran astrólogos, ellos no conocían de los ángeles, entonces Dios se manifiesta a ellos en una forma en que ellos pueden entender perfectamente, y a ellos se entendía de las estrellas, pues entonces se revela a ellos a través de una estrella. No que Dios esté de acuerdo con la astrología, porque dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante, que la astrología, es decir, el consultar los astros y dejarse guiar por los astros para vivir la vida de uno, pues eso es una abominación a los ojos de Dios, porque en quien único debemos depositar toda nuestra confianza es en el Señor. Pero sin embargo, Dios se rebaja a nosotros para levantarnos a su propio nivel. Y es a través de esa estrella que los magos de Oriente se dan cuenta que ha nacido el Mesías, el esperado de los tiempos, el rey de los judíos, y van a adorarlo. Qué hermoso. La otra estrella es la estrella de los 12 puntos, que se le conoce como estrella de David, que realmente pues es el emblema de la nación de Israel, porque significa las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Los 12 puntos de las estrellas, de la estrella, es un símbolo de las 12 tribus de Israel, que al fin y al cabo pues es como que los pilares del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles que representan la nueva Jerusalén o la nueva creación, que al fin y al cabo es la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta interesante, estoy seguro. Adelante, por favor. Padre Pedro, hay 2 pasajes en los evangelios que me confunden. Siempre se dice que la palabra no se puede leer e interpretar por partes y que por igual debe entenderse en el contexto y circunstancia en que se da. Lucas, nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan dice, y nadie viene a mí si no es que el Padre me lo da. El camino es el Padre y no el Hijo. Si el Padre no se lo da, nadie llega a Él. Gracias por su aclaración y Belice. Y Belice, gracias a ti por querer conocer más a fondo la palabra de Dios. Primero que todo, es Dios el que ordena todo, es Dios el que pues nos da la fuerza, el poder, la autoridad para nosotros mover las cosas, pero según el poder que Él nos dé. Y dice la palabra de Dios, todo está permitido, pero no todo es saludable, no todo es bueno. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que yo no puedo hacer absolutamente nada si Dios no me lo permite. Yo no puedo mover ni siquiera este dedito si no lo muevo con el poder, la gracia que Dios me da. En el caso dice el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí
si no lo atrae el Padre que me envió. Jesús está hablando aquí en términos humanos, es decir, Jesús es totalmente Dios, pero Jesús es totalmente hombre. Jesús tiene esas dos naturalezas, la divina y la humana. Dios es el único que puede hacer que alguien vaya donde Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Es Dios quien da la gracia, es Dios quien da el poder, es Dios quien da la sabiduría para que una persona venga a los pies de Cristo Jesús, como tantos fueron a los pies de Cristo Jesús en los evangelios que nos narra la Santa Biblia. Pero sin embargo, el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6, y no hay nada de contradicción. Aquí Jesús está diciendo que el único camino al Padre es Él. Si bien es cierto que el Padre es el que permite, el que da la gracia, la autoridad, para que aquellos de buena voluntad vengan a los pies de Jesús, también es importante reconocer que el único camino al Padre, el único que nos lleva al Padre, es Cristo Jesús. Y Jesús lo dice, yo soy el camino, ¿qué más? Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, es como que una doble emoción. Primero, el Padre es el que da la fuerza, el poder, la autoridad, la gracia para venir donde Jesús. Pero es, por otra parte, Jesús el camino que nos lleva al Padre. A ese Padre que Jesús dice de él, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Para que tú y yo, creyendo en Jesús, no muramos, sino para que en Cristo Jesús, a través de su pasión, su muerte y resurrección, tengamos vida y salvación eterna. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Un Dios que nos ama al extremo, un Dios que nos ama tanto, que da su vida por nosotros para levantarnos de nuestras miserias y darnos la posibilidad de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría explicar los mandamientos 6 y 9 de la ley de Dios? No hacer actos impuros, no consentir pensamientos ni deseos impuros, y no desear la mujer del prójimo. ¿Consentir deseos impuros es un pecado mortal que deba confesarse a un sacerdote? Es muy vergonzoso. A veces las mujeres se ven muy atractivas y es imposible para uno como hombre no sentir algo. Gracias, Edwin. Que Dios te bendiga, amigo. Es decir, somos seres sexuales y por lo tanto, pues vamos a sentir. Ahora, hay diferencia entre el sentir algo y hacer fantasía sobre ese algo que estamos sintiendo o sentir algo y dejarlo ir. Hay una gran diferencia. Me acuerdo de la historia de dos monjes que iban caminándose al monasterio, pero tenían que pasar por un río. Y a la orilla del río, de esta parte donde estaban acercándose los monjes, había una mujer muy guapa. Y la mujer le daba miedo cruzar el río porque le tenía miedo al agua. Y cuando llegan los monjes, pues uno de ellos le ofrece a la señora, esta bien guapa, que ella se suba sobre su hombro y él la va a cargar hasta la otra orilla, para que no tenga que quedarse ahí sin ninguna solución a su problema. Y el caso es que la lleva a la otra orilla y el otro monje pues, va mirando lo que está pasando, ¿no? Y cuando la deja, pues el monje que la había llevado sigue su camino sin ningún problema. Y el otro se pone enfadado y le dice, oye, pero ¿cómo puede ser posible que tú hayas hecho esto? ¿Y qué fue lo que hice? Pues que pusiste a la mujer esta tan guapa sobre tu hombro y la llevaste hasta la otra orilla del río. Y el otro se le queda mirando y le dice, ¿sabes una cosa? Yo dejé a la mujer a la orilla del río cuando la crucé, pero tú todavía la llevas en tu corazón. Es decir, hay diferencia entre sentir algo por el sexo opuesto, por esa persona que te atrae, y ya lo dejas. No haces fantasía. Es decir, qué bonita, ¿verdad? Lo que sea. Pero la otra cosa es hacer fantasía, y cómo lo voy a hacer, y cómo voy a hacer, etc. Entonces ya sí, porque entonces estás pervirtiendo tu conciencia y estás permitiendo que el veneno de la tentación te haga sucumbir en ella. Dicen que del dicho al hecho, solo un trecho. Y por eso es que en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, la palabra de Dios nos habla de que el hombre y la mujer están llamados a ser un solo ser. Y cuando hay de por medio, pues pensamientos que no son agradables a Dios, porque estamos haciendo fantasías con otras personas, estamos siendo infieles
a Dios. Y Dios habla de esto, Jesús habla de esto en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 27. No solamente tenemos que ser fieles, en este caso, pues a Dios, a su voluntad, en el mundo exterior y comportarnos como cristianos, pero en nuestro mundo interior también tenemos que comportarnos como cristianos según la voluntad de Dios. Y si vamos nosotros aquí al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27, el Señor dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Y qué significa esto? De nuevo, como dije anteriormente, hacer fantasías con esa mujer. Tú estás casado, por ejemplo, y tienes fantasías con una mujer, estás cometiendo adulterio en tu mundo interior, ¿sí? Le estás faltando el respeto a tu esposa, estás teniendo ideas de tener relaciones sexuales con otra persona que a ti no te pertenece. O si eres soltero y estás teniendo esas fantasías, pues estás faltándole a Dios. Porque la palabra de Dios bien claro nos habla de que la fornicación, es decir, el acto de la relación sexual fuera del matrimonio, es un pecado serio ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la relación sexual íntima debe ser entre esposo y esposa, marido y mujer. Eso es un don que Dios ha dado para dos cosas. Primero, para que el hombre y la mujer se unan en santo matrimonio, y segundo, para que estén abiertos a la posibilidad de procrear, de tener hijos. Crezcan y multiplíquense, dice el Señor. Tenemos en estos momentos otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo debemos pedirle a Dios a través del Padre o directamente a Jesús? Milcia Mejía, de República Dominicana. Milcia, el Señor te bendice, pues, y para todos ustedes una muy feliz época de resurrección. Aunque le pidamos al Padre, o aunque le pidamos al Espíritu Santo, toda petición, toda oración va por medio de Jesús. De nuevo, el único camino al Padre es Jesucristo. Recordemos que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están total y completamente unidas. Si tú le pides al Padre o si le pides al Espíritu Santo, es a través de la persona humana de Cristo Jesús, que siendo también de naturaleza divina, pues escucha nuestras oraciones, y ese Dios Trino, ese Dios uno, no solamente escucha nuestras oraciones, pero responde a ellas. Por eso la palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a Timoteo. La primera carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pablo dice lo siguiente: uno es Dios y uno también es el mediador entre los hombres y Dios, y ese es Cristo Jesús. Uno es Dios, aunque hayan tres personas diferentes, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, diferentes, pero uno, es decir, en esas tres personas diferentes, un solo Dios, una misma esencia, un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en esa relación de unidad, de amor completo entre los tres, es tanto ese amor, tanta esa unidad, que son uno solo. Cuando nosotros oramos, vamos a orar, aunque le oremos, como dije anteriormente, al Padre, al Espíritu Santo, es por medio de Jesús. Por eso San Pablo dice que el único mediador entre nosotros y el Padre es Jesucristo. En su humanidad le oramos a Dios en la humanidad de Cristo Jesús, porque estamos unidos a la humanidad de Cristo Jesús a través del bautismo. Y en esa humanidad que no es separable con su divinidad, el mismo Jesús está unido a la totalidad de Dios, al Dios Trino. Y es en esa unidad con Jesucristo que Dios como tal nos escucha y responde a nuestras necesidades. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que no solamente escucha y recibe nuestras oraciones, pero que también nos responde en formas maravillosas. Tenemos en estos momentos otras preguntas. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿una persona que se considera cristiana puede padecer depresión? Me parece algo ilógico, pero no sé. ¿Y qué puede hacer esa persona depresiva para salir de eso? ¿Es bueno ir al médico y buscar ayuda psicológica? Le agradezco por su respuesta y por favor, ore por mí. Paula, de Texas. Paula, Dios te bendiga y feliz época de resurrección. Pues en algún momento u otro yo creo que la mayoría de los creyentes
si no nos deprimimos, por lo menos, pues nos sentimos un poco tristes, ¿verdad? Y eso le pasó a Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Son las dos, es decir, las dos palabras que aparecen en la Santa Biblia que realmente pues expresan la humanidad de Jesucristo. Jesús lloró, Jesús se sintió triste, Jesús suda sangre. Evangelio según San Lucas, cuando está en el huerto de Getsemaní, Jesús sufre, Jesús experimenta el dolor psicológico de lo que le va a pasar más tarde en una situación física de su ser. Entonces, el sentirse triste, abatido, a veces derrotado, pues es parte de nuestra condición humana. Pero si bien es cierto que todos en algún momento u otro, por una presión, por un acontecimiento fuerte, sentimos como que nos estamos hundiendo, ¿qué es lo que hace Pedro? Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 30. Señor, sálvame, sálvame, porque el único que puede levantarte de tu miseria, el único que puede sanar tus heridas más profundas es Jesucristo. Pedro se está hundiendo en el mar de Galilea, pero sabe que hay uno que lo puede levantar, hay uno que lo puede, pues, sanar de sus debilidades, de sus miedos. Hay uno que lo puede acoger y le puede dar la posibilidad de un nuevo comienzo, y su nombre es Jesús. Y por eso grita. La oración más corta, la más corta del Nuevo Testamento, está basada en dos palabras: Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Y yo creo que esa la tenemos que decir una y otra vez nosotros cuando estamos un poco tristes, ¿verdad? Un poco deprimidos. Jesús, sálvame. La palabra de Dios en el Salmo 40, versículos del 2 al 4, nos dice que cuando estemos deprimidos, cuando estemos tristes, cuando nos encontremos en la fosa de nuestra depresión, de nuestra desolación, que invoquemos al Señor, que alabemos al Señor, que pongamos nuestros ojos ya no en nuestro problema, sino que en la solución de nuestro problema, que es Dios, que es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, es promesa de Dios, que el Señor nos levantará de la miseria en que estamos metidos y pondrá nuestros pies sobre roca firme, sobre roca firme. ¿Y quién es la roca firme? Jesucristo. Entonces, cuando yo me siento débil, cuando me siento triste, cuando siento que no tengo fuerzas para seguir adelante, entonces, como dice San Pablo, me fijo en el Señor, pongo mi vista en el Señor, pongo mi confianza en el Señor, porque en mi debilidad yo me doy cuenta que yo puedo ser fuerte, no solo, pero con Cristo, porque al fin y al cabo es Cristo el que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Entonces, ¿nos podemos sentir deprimidos? Seguro que sí. Puede haber momentos en que nos sentimos más tristes o más vacíos o más solos que otros. Definitivamente, somos humanos. Tenemos carne, pero al mismo tiempo el fijarnos en Jesús. Y cuando te sientas así triste, cansado, abatido, pues fíjate en Jesús, pon tu confianza en Jesús. Y te lo digo a ti personalmente, tú que has hecho esa pregunta, bien hecha. Fíjate en Jesús, pon tu vista en Jesús. Como lo hizo María Santísima, aún al pie de la cruz. ¿Tú crees que ella no se sentía triste? Claro que sí, pero su confianza estaba en el Señor. Por eso podía repetir lo que le dijo a su prima Isabel: mi espíritu se goza en el Dios que me salva, porque la confianza de María estaba en Diz. Hermanas y hermanos, para que nos llamen, y es un nuevo teléfono, bendito sea el Señor, y tenemos deseos de escucharlos, es el 205, apúntelo por favor, y ese es el teléfono que vamos a tener siempre con el favor de Dios. 205 es el área, y el número 271-2924. 271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Feliz tiempo de resurrección. Y acuérdense que este tiempo de Pascua, este tiempo de resurrección, pues dura un tiempo más o menos grande, ¿verdad?
no hagan como se hace usualmente con Navidad, que ya el 25 se está tirando todo lo de Navidad a un lado, porque ya se terminó supuestamente, según algunos, la Navidad. No, la Navidad tiene un tiempo pues bastante amplio también, y este tiempo de resurrección pues hay que aprovecharlo y recibir las gracias. Es decir, Señor, pues en este tiempo yo me siento frío, me siento vacío, me siento con corazón duro. Llévame, Señor, a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo, Padre Santo, y a acercarse más a la iglesia, a recibir con más frecuencia los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Santa Eucaristía. Tenemos vía telefónica a Evelia desde Chicago. Evelia, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes. Buenas tardes, Mucho gusto Evelia. saludarlo, padre. Gracias, Evelia, igualmente. Dios te bendice y muchísimas felicidades para ti y para tu familia en este tiempo santo de resurrección. Gracias, padre, gracias. No sabe Amén. cuántas necesitamos de su bendición, de su apoyo, de su conocimiento. Yo he estado aprendiendo mucho de usted y cada día que quiero hacer una pregunta, creo que ya se la hacen y usted me la contesta a mí también. A ver, pues, a ver, ¿qué pregunta tienes en este momento, Evelia? Ahora tengo una otra pregunta. Y, padre, ¿cómo saber cuando estás en conversión o cuando...? Desde el momento, Evelia, en que sientes el deseo, la necesidad de Dios, estás en un proceso de cambio. La palabra conversión significa un cambio rotundo. En griego se diría metanoia, y la palabra metanoia significa pues un cambio de la noche al día, de vivir entregándole el corazón a Satanás para entregarle la vida, el corazón a Jesucristo. Y a medida, la conversión, quiero decirte que no es de un momento. Hay hermanos que dicen, no, pues yo acepté a Jesucristo como Señor de mi vida y ya estoy salvo. No, el momento en que tú dices, yo soy discípulo de Jesús, yo quiero servir a Jesús, yo quiero tener una vida nueva en Jesucristo, ese es el principio, cuando tú comienzas a decir que Jesús es tu Señor. ¿Pero qué significa que Jesús es nuestro Señor? Que vamos a someternos al señorío de Jesucristo y que vamos cada día a luchar con la fuerza que Dios nos da, con la gracia que Dios nos da para caminar en el camino de Jesús, que al fin y al cabo es el camino de la victoria. Por eso la palabra de Dios nos dice, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, San Pablo dice, procuren su salvación con temor y con temblor. Es decir, porque aunque hayamos recibido la gracia de caminar en el camino de Jesús, y aunque estemos en el camino de Jesús, pues siempre van a haber obstáculos y tropiezos, ¿verdad? Que nos van a hacer como que echarnos a un lado del camino de Jesús si no estamos bien pegaditos a Jesús. Entonces, de nuevo, la recepción de la Eucaristía, la recepción de los sacramentos y muy especialmente ir a recibir el sacramento de la penitencia o el sacramento de la confesión es bien importante. Las obras de caridad son bien importantes, las obras de misericordia, y también el estudiar la Biblia, el orar con frecuencia, muy importante. Entonces, también el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, cuando el Señor dice, el que persevera hasta el final, ese se salvará. La conversión es de todos los días, hasta el último suspiro de nuestra vida. Pero ¿cuándo comienza la conversión? Cuando yo tengo ansias de Dios, cuando yo tengo necesidad de Dios, cuando yo comienzo a darme cuenta que sin Dios mi vida no sirve para nada, no tiene propósito, pero que con Dios yo voy a ganar la victoria sobre todo mal en mi vida, y también no solamente yo, pero mi familia también. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, que si tú crees en Jesús, si vienes a Jesús, si comienzas ese camino de conversión, te salvarás tú y toda tu familia. Evelia, pues espero que te haya ayudado esto y te pido que sigas en ese camino, que seas una bendición para toda tu familia y que Dios te bendiga en abundancia a ti y a todos ustedes queridos, especialmente en este tiempo de vida nueva, este tiempo de resurrección. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy haciendo el trámite de anulación de mi matrimonio, el que ya ha sido declarado nulo en primera instancia en el tribunal eclesiástico. Sin embargo, en la Biblia dice al hombre no casarse con una divorciada, pues seguirá siendo adúltero. Eso me pone realmente triste porque quisiera casarme de nuevo, pero le temo mucho a la palabra. Alejandra, de Colombia. Alejandra, el Señor te bendice y mira, Alejandra, vamos a ver primero qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto, ¿verdad? Si vamos al Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos 32, dice así, la palabra, 31 y 32, vamos a ir ahí, versículos 31 y 32. También se dijo, y esto es Jesús el que está hablando,
El que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pues eso es lo que existía en la ley del Antiguo Testamento. Tiene que darle un certificado de divorcio. Y eso Jesús lo va a explicar mucho más en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículos pues del 2 en adelante, cuando el Señor dice que son duros de corazón ustedes porque se divorcian. Pero el Señor Jesús continúa diciendo, pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es decir, infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada comete adulterio. ¿Qué hacer entonces? Entonces no hay escapatoria. Pues hay que ver, hay que estudiar la situación de ese matrimonio. Porque acuérdate que en todo matrimonio hay dos niveles o dos foros. Está dos foros, perdón. El nivel externo, que es la boda, que es el sacerdote, que son los invitados, que es la pareja que contrae matrimonio entre ellos, ¿verdad? Prometiéndose fidelidad, etcétera, por el resto de su vida. Y también está el nivel interno, el foro interno. ¿Y cuál es el foro interno? La disposición con que cada uno de ellos va al matrimonio. Si la disposición de ambos es ir al matrimonio para hacer la voluntad de Dios, es decir, para hacer al cónyuge feliz, para hacer al esposo o la esposa feliz, de acuerdo a la voluntad de Dios y con la fuerza y el poder de Dios, e invitar a Jesucristo para que sea parte de esa relación íntima en que los dos pueden llegar a ser un solo ser, pues entonces eso es un matrimonio cristiano, eso es un sacramento. Pero hay muchos matrimonios que no van con esa mentalidad al matrimonio, no van con esa mentalidad a la iglesia. Y por lo tanto, pues ahí no existe ese vínculo que realmente es necesario para que exista el sacramento o un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, un matrimonio cristiano. Cuando tú presentaste tu caso al tribunal, si el tribunal falló a favor tuyo, y dice el tribunal eclesiástico que ahí no hubo un matrimonio sacramental, no hubo un matrimonio cristiano de acuerdo a la voluntad de Dios, y ahora tiene que pasar por el tribunal de segunda instancia. Si el tribunal de segunda instancia se pone de acuerdo, es decir, al revisar tu caso, está de acuerdo con el tribunal de primera instancia que ha dicho que tu matrimonio realmente no fue válido, entonces tranquila, es decir, acepta con gozo el hecho de que la iglesia, representada por estos dos tribunales, te están diciendo, ahí nunca hubo, aunque hubo un foro externo, aunque hubo un nivel externo en que hubo pues una boda religiosa, pero en el interior de ambos no hubo el suficiente mérito de ambos, no hubo la suficiente tal vez sabiduría o conocimiento de lo que estaban haciendo, y por lo tanto no es un sacramento, no es un matrimonio cristiano. Y por lo tanto ese matrimonio es considerado nulo, es decir, nunca existió de acuerdo a la voluntad de Dios, y tú tienes toda la posibilidad, todo el derecho de casarte, y casarte por primera vez de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al tú ya tener tu matrimonio inválido, tu matrimonio nulo, que no se considera un sacramento, eres libre para casarte. Y si el matrimonio primero, en alguna forma, fue un matrimonio válido y el tribunal falla a tu favor y dice que ese matrimonio fue inválido, al fin y al cabo, quien va a pagar los platos rotos delante de Dios no eres tú, sino que es el tribunal eclesiástico. Entonces tú tranquila, si el tribunal de segunda instancia falla a tu favor y te dice que tu matrimonio primero fue inválido, que no es un matrimonio delante de los ojos de Dios, pues bendito sea Dios, cásate por la iglesia y sé feliz. Amén. Tenemos en este momento otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy casado con una cristiana en matrimonio mixto. Tenemos muchas discusiones porque ella no entiende que los católicos también somos cristianos, los primeros cristianos. ¿Qué me puede aconsejar para su conversión? Oscar Navarro. Oscar, el Señor te bendice, mi hijo. Muchísimas gracias por tu llamada, muy interesante. Y bueno, pues pido al Señor que a través de tu paciencia, a través de tu amor,
a través de tu testimonio de vida, tu esposa pueda acercarse a los pies de Cristo Jesús en la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Yo te pido de todo corazón que tengas paciencia. Acuérdate que la paciencia es la madre de todas las virtudes. Y si tú eres paciente con ella, en vez de estarle recriminando, en vez de estar molestándola, si la invitas a leer la Biblia juntos, si la invitas a ver programas como estos juntos, si estás dispuesto tú a aprender por tu parte más de la fe católica como lo estás haciendo, pues entonces explícale a ella, pero con mucha paciencia. Acuérdate que cuando hay paciencia en el corazón, pues el ser humano no juzga a la otra persona, sino que la entiende, se pone en los zapatos de la otra persona para ayudarla, para asistirla. Acuérdate de esa oración indígena de aquí de los Estados Unidos, de los indígenas de este país, que decían, antes de criticar a mi hermano o faltar la paciencia hacia mi hermano, que el Señor me permita caminar 1 milla en sus mocasines. Entonces, ella tiene una experiencia diferente a la tuya, ella no está en el mismo nivel que tú, en teología, tal vez espiritualmente tampoco, yo no sé, pero si bien es cierto que Jesús se rebaja y se hace uno como nosotros para levantarnos hacia Él, entonces, ¿cuánto más nosotros que somos discípulos del Señor debemos de hacer lo mismo? Ponernos en el nivel de las personas que están en un nivel diferente al nuestro para ayudarles a comprender la verdad y llevarlos a través de nuestra vida vivida en la verdad hacia ese que es la verdad plena, que al fin y al cabo es Jesucristo. Ama mucho a tu esposa, reconócela como un don, un regalo maravilloso de Dios y tenle mucha paciencia y enséñale a través no solamente de tus palabras, pero más aún de tu vida vivida para Cristo Jesús. Actuar como Cristo Jesús y de esa forma llevarás a tu esposa junto contigo a una relación más íntima con ese que es el propósito de nuestra vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Cuenta con estas oraciones. Tenemos aquí otra pregunta, adelante por favor en este correo electrónico. Padre Pedro, ¿por qué la Iglesia Católica se contradice con todo lo que dice la Santa Biblia? Gracias, Francisco Serrano. Francisco, Dios te bendice. Mira, mijo, he estudiado la Santa Biblia por años y años y años y años y años y años, y créeme que no hay una sola contradicción en lo que dice la Santa Biblia y lo que dice la Santa Iglesia Católica. Al fin y al cabo, puedes estar convencido de que la Biblia es producto de la Iglesia. Y digo esto con el mayor de los respetos, porque fue el Papa Dámaso quien comisionó al gran San Jerónimo para que recopilara los libros del Nuevo Testamento. Y fueron los obispos de la Iglesia Católica en 2 concilios muy importantes de la antigüedad quienes afirmaron y confirmaron que la Biblia no solamente es un libro que está inspirado por Dios, pero más aún que la Biblia es palabra de Dios. Si tú te pones a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, vas a ver que en ninguna parte del Antiguo o el Nuevo Testamento la Biblia habla de que este libro es palabra de Dios. Es decir, lo que San Pablo habla cuando habla de que la Escritura es inspirada por Dios para amonestar, para enseñar, etc., está refiriéndose al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se había compuesto. El Nuevo Testamento se compone junto con el resto de la Biblia que se adhiere uno a otro entre el 375 y 395 de nuestra era. Quiere decir que desde el principio de la existencia de la Biblia como tal, la Iglesia Católica ha predicado, ha enseñado que este santo libro, no solamente es inspirado por Dios, pero es palabra de Dios. Y sabes una cosa, que al decir eso, está diciendo también que ese libro es de la Iglesia, es propiedad de la Iglesia, porque es el diario de fe de la Iglesia y por lo tanto, como es el diario de fe de la Iglesia, la única que tiene autoridad para interpretarlo es la Iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la Iglesia que conocemos como la una, santa, católica y apostólica. Yo te invito, hermano, para que estudies y sigas estudiando la teología de la Iglesia, para que te des cuenta de la riqueza que la Iglesia Católica tiene en su enseñanza, porque al fin y al cabo esa enseñanza viene a través del mismo Jesús
quien le da a la iglesia el poder, la presencia del Espíritu Santo para que siga guiando a su iglesia, la barca de Pedro, hacia el destino seguro, que al fin y al cabo es el cielo. Amemos nuestra iglesia como Jesús la amó, como dice el mismo San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5, que dio su vida por ella, para que la iglesia llegara a ser limpia, santa, pura e inmaculada. Que nosotros, a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestro amor por la iglesia, a través de nuestra dádiva en servicio a los demás, representando a la iglesia, podamos de verdad llevar a cabo el deseo de Jesús de que sea una iglesia santa, limpia e inmaculada para gloria de Él. Hermanas y hermanos, este próximo sábado 11, con el favor de Dios, voy a estar en Fresno, California, en una cena pro mensaje. En el Salón de los Veteranos de 5:30 de la tarde a 7:30 de la noche, una cena riquísima, pero no solamente en modo de cocina, pero también y más aún pues una cena espiritual, prédica, preguntas y respuestas y alabanzas. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Carmen Benítez al teléfono 559-779-6592 y háganlo pronto porque ya los boletos se están acabando. 559-779-6592 o con Patricia al teléfono 559-761-3209. El domingo, después del día sábado, en Fresno voy a estar en Mendota, California, con el favor de Dios, es decir, el 12 de abril. Para más información, por favor, comuníquense con Lupita Villalbazo al teléfono 559-285-8767. Repito, 559-285-8767. Y en Nueva Orleans vamos a tener un tiempo de celebración de la presencia de Jesucristo resucitado con una fabulosa hora santa. Esto va a ser el lunes 27 de abril de 7:30 de la noche a 10 de la noche en la Iglesia del Apostolado Hispano. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 504, que es el área, y el número telefónico 575-3487. 575-3487. Para los eventos de mensaje en Dallas, Texas, tenemos la Gran Cruzada Familiar de este año 2015. El primero va a ser Padres en Construcción el 2 de mayo, el segundo Sábado de Milagros el 22 de agosto y finalmente Jóvenes en Construcción el 21 de noviembre. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono área 214-527-4839. 214-527-4839 o el teléfono 469-478-5629, 469-478-5629. Les invitamos para que sean parte de los miembros de la página de Facebook de este servidor. Por favor, vayan a P. Pedro Núñez, P. Pedro Núñez. Primero que todo, facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Y esperamos sus cartas a través de correos electrónicos. Escríbanos con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y muchísimas gracias por su apoyo, por su amor, muchísimas gracias por sus oraciones y cuando puedan, pues envíenos sus donativos para seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en abundancia en este tiempo maravilloso de vida nueva. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.